Bueno, Bueno, amante Padre vemos. que estás en gloria, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido nuevamente, Señor, un día más para estar reunidos y estudiar tu palabra, Padre. Te damos gracias por la vida de los hermanos que ya están conectados y te damos gracias también por la vida de los que aún no y los que tampoco van a poder, Señor, pero que puedan aprovechar también las grabaciones, Señor, para poder siempre tener ese, ese manjar que es tu palabra, Señor. Gracias por la vida de hermano Walter, Señor. Dale por favor a él siempre la sabiduría de lo alto para que pueda compartir este lindo estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos eh, estudiando lo que pasó el martes. Esta es la última semana del ministerio de Jesús en la tierra, como ya hemos mencionado en los estudios anteriores, y estamos viendo eh, ese día martes cómo llovieron los ataques para Jesús. Eh, desde el eh, versículo, am, desde el capítulo 11, empezamos a ver cómo lo atacan eh, los escribas, los ancianos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Entonces, hoy vamos a ver un caso especial, porque todos los que se acercaban a él querían ponerle trampas. Eran enemigos entre sí, ya explicamos, los saduceos y los fariseos no se llevaban, los sacerdotes pues también tenían sus diferencias. eh, Hasta los herodianos, los partidarios de Herodes, pues se unen también para tratar de ponerle trampa a Jesús, pero Jesús está en control. Y decíamos que eso nos da consuelo, nos da paz, que independientemente de las circunstancias, de todo lo que nos pase, el Señor está en control. Lo último que vimos la semana pasada es cuando le van a preguntar si es lícito dar tributo al César. Después le preguntan, los fariseos le preguntan si es lícito dar tributo y los herodianos, después los saduceos le preguntan si hay resurrección. Y Jesús les contesta todo, no cae en la trampa, al contrario, Él es el que al final los pone contra la espada y la pared y ya no saben más qué preguntarle. Eh, entonces, ahora se acerca un escriba en el capítulo 12 y versículo 28, pero vamos a poner la presentación por aquí para ya entrar en materia de lo que vamos a hablar hoy. Siempre, por favor, me confirman si la pueden ver en pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Sí, se Entonces vamos a leer. Voy a pedir favor a alguien que nos lea el tema que hemos puesto. Es una pregunta si Jesús cambió los 10 mandamientos y pues vamos a intentar responder aquí a esa pregunta. Entonces vamos al texto. Eh, Marcos capítulo 12 versículo 28. Si me ayuda alguien, por favor, a leer. ¿Quién lee, Dijo, hermanos? sí. Gracias. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? ¿Quién dijo yo? Amén. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al verlo, a ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Gracias, hermana Silvia. Vamos a dejarlo ahí para empezar a entrar en materia. Uno de los maestros de la ley dice esta versión, que es la nueva versión internacional, la Reina Valera dice uno de los escribas. Los escribas eran los encargados
de transcribir la ley, de copiar toda la ley de Moisés. Eh, no, recordemos que en aquella época, pues no había imprenta, no se había inventado la imprenta, no habían fotocopiadoras, no había ningún aparato reproductor. Entonces, todo, todo era manual, todo era escrito de puño y letra. Entonces, los escribas hacían las copias de la Torá, las copias de la ley, de los profetas, y para que no equivocarse, hasta contaban las letras, para estar seguros de que habían hecho la transcripción correcta, contaban letra por letra, y si al final no le cuadraban, es que alguna letra les había faltado. Entonces conocían perfectamente las escrituras, podríamos decir que las sabían de memoria. Y aparte de eso, ellos les tocaba interpretar la ley, eran los maestros, eran los que enseñaban la ley. Y pues obviamente ellos conocían todo las interpretaciones que los, los, los otros maestros le daban a la ley, y pues con base en eso ellos enseñaban. Entonces uno de estos maestros oyó la discusión anterior de Jesús, lo que hablamos de la pregunta que le hicieron los fariseos y después los saduceos, y vio cómo Jesús contestó. Entonces, eh, dice, al ver lo bien que Jesús había contestado, él pregunta. Notemos que los que querían ponerle trampa, pues muchos vinieron con adulación, ¿verdad? Con lisonjas a decirle a Jesús, es que sabemos que tú dices la verdad, sabemos que tú sabes, sabemos que todo eso, y pura hipocresía, porque al final lo que querían era, eh, pues como adularlo para después ponerle trampa o meterle zancadilla, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, este escriba parece, por lo que vemos en el contexto y lo que vamos a ver adelante, parece que él sí viene con sinceridad. Él sí tiene una duda real, y es una duda importante. ¿Por qué decimos eso? Porque los fariseos sabían de los 10 mandamientos que nosotros conocemos y los tenemos aquí en pantalla. Ellos habían sacado 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, habían 248 que eran buenos, podríamos decir, positivos. Decían incluso que era como la cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano, ¿verdad? No sé de dónde habían sacado eso, pero ellos decían eso. Y tenían 248 buenos y tenían 365 prohibiciones. Prácticamente una prohibición por cada día del año. Entonces habían discusiones frecuentes entre ellos de cuál de esos 613 mandamientos o prohibiciones era el más importante. Y el mismo Jesús reconoce eh, que hay cosas más importantes que otras. Por ejemplo, cuando les dice fariseos hipócritas, ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo y olvidan lo más importante que es la justicia. Entonces, deberían de hacer eso, pero sin olvidar lo otro. Eh, Hay varios pasajes que hablan de la importancia de algunos mandamientos más que otros. Incluso vemos en la historia ya del Nuevo Testamento, por ejemplo, que Ananías y Zafira hicieron engañar al Espíritu Santo e inmediatamente murieron ahí por el engaño que quisieron hacer. Eh, y también pues se habla de tomar la cena indignamente, ¿verdad? Que eso era motivo de enfermedad y algunas veces hasta de muerte. Ya mencionamos anteriormente que eso de tomar la cena indignamente es otra cosa que merece explicación, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Sencillamente se hablaba Pablo de evitar las divisiones, y en las cenas que tenían los primeros cristianos, pues habían grupitos, se formaban grupitos de unos que tenían más dinero que otros, entonces su cena era como más opulenta, habían otros que comían un poco más pobre y otros que no tenían para comer. Entonces,
Pablo dice, el que divida de esa forma a la iglesia es el que está comiendo la cena indignamente y ese es motivo de pecado y un pecado grave. Pero en fin, ah, podía haber duda, podía haber ciertas discusiones, desacuerdos en cuanto a qué mandamientos eran más importantes. Entonces, por eso deducimos que este escriba está haciendo una pregunta real. Y tal vez la primera pregunta inteligente de las que le han hecho a Jesús. Y lo vemos en la respuesta de Jesús. Jesús aquí no le dice, ¿por qué me prueban? ¿Por qué me tentáis? Como les dijo a los otros, sino él simplemente va directo y contesta. Y él contesta, el más importante es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y aquí Jesús está mencionando Deuteronomio 6, en Deuteronomio 6, capítulo 4 está lo que se llama como el Shema de Israel. Shema es una palabra que significa oír o escuchar. Y entonces se llama el Shema porque empieza así. El texto de Deuteronomio 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, ese Shema de Israel era como un credo para los judíos. Lo recitaban cada vez que oraban, prácticamente todos los días ellos decían eso, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único, es solo uno. Y, y eso es importante, pues saberlo para nosotros, porque si sabemos que Dios es uno, que es el único Dios, que es el Dios verdadero, pues eso automáticamente nos dice que debemos amar. Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y ya empieza a decirle los mandamientos. Aquí a la izquierda yo puse pues los mandamientos para que los recordemos. Aquí vemos que en la primera tabla, digamos, está el 1 al 4: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y del 5 al 10 dice: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. Así resumiditos. Entonces, pero Jesús le dice, el más importante es que el Señor es uno y como Él es uno, dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto, dice el Señor. Y esta respuesta es importante que la entendamos bien, mis hermanos, porque realmente si nosotros amamos a Dios, prácticamente eh, o automáticamente vamos a cumplir el resto de los mandamientos. Si amamos al Señor aquí como Jesús está diciendo, vamos a cumplir el resto de los mandamientos, incluso el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, automáticamente vamos a amar al prójimo. Y la Biblia lo dice. Si alguien no ama a su prójimo, si alguien dice amar a Dios y no ama a su prójimo, es mentira, porque si no puede amar a su prójimo, a quien ve, ¿cómo va a amar? O a su hermano, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios, a quien no ve? Entonces, el amar al prójimo está implícito en el primer mandamiento, el amar a Dios. Amar a Dios es cumplir la ley y todo lo que dice. Aquí sí dice Romanos 13:8. Romanos 13:8, el apóstol Pablo dice exactamente eso. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces vemos que en estos dos mandamientos que el Señor cita, pues prácticamente están incluidos los otros. Los primeros cuatro que mencionamos, si amamos a Dios, no vamos a amar a nadie más, no vamos a tener otro Dios, no vamos a tener otro ídolo, no vamos a tener dioses ajenos.
No vamos a adorar imágenes, no, el Éxodo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni los adorarás, ni los servirás. Si amamos a Dios, no vamos a hacer eso. Si amamos a Dios, no vamos a mencionar su nombre en vano, y si amamos a Dios, pues vamos a guardar el reposo. Aquí habla del sábado, nosotros pues sabemos que, en primer lugar, nuestro verdadero reposo es Jesucristo, y lo importante es que nos descansemos en Él, y pues, a la vez podemos descansar cualquier otro día, aunque por tradición descansamos el día domingo, ¿verdad? Que fue el domingo de la resurrección. Pero si amamos a Dios, cumplimos eso. Y si amamos al prójimo, pues vamos a honrar a nuestros padres, no vamos a matar, no vamos a adulterar, no vamos a robar, no vamos a dar falso testimonio, a mentir, no vamos a codiciar nada del prójimo porque amamos al prójimo. Ahora, el amar a Dios consiste en guardar sus mandamientos, dice la primera epístola del apóstol Juan 5:3. En eso demostramos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Pero en resumen, la base de todo es el amor a Dios. Y como dije, pues el amar al prójimo está incluido en el primer mandamiento. Pero amar a Dios, aquí Jesús es bastante específico y radical al decir que hay que amarlo con todo el corazón. Sabemos que el corazón es sinónimo de mente, de sentimientos, de emociones, de todo. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Prácticamente el corazón representa todo el ser humano, toda la vida. Entonces, el Señor quiere que todos nosotros, con todo, le amemos, con toda tu alma, con toda tu mente, y eso también es importante porque nuestro amor debe ser consciente, debe ser intencional, debe ser racional. El amar es una decisión, entonces debemos tomar la decisión de amar a Dios. El Señor decidió amarnos, Él decidió amarnos a nosotros primero y decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros. Entonces debemos decidir amar a nuestro prójimo. Eh, cuando Yo cuando doy cursos para parejas, les digo, les planteo la diferencia entre lo que es el enamoramiento y lo que es el amor. El enamoramiento es una emoción que es parte de nuestra naturaleza, pues está en nuestra naturaleza las emociones, el miedo, la alegría, pues la tristeza, todas esas son emociones que el Señor ha puesto en nosotros para protegernos, porque al final de cuentas el sentir eso nos ayuda a sobrevivir. Pues el enamoramiento está pues muy ligado a la emoción de la alegría, y lo que busca es pues el apareamiento, el que podamos encontrar una pareja y formar un hogar, una familia. Ese es el propósito de esa emoción, del enamoramiento, pero eso pasa. Entonces, cuando eso pasa, que puede tardar unos meses o unos cuantos años, entonces pues se acaba el encanto de que todo es perfecto, de que la pareja, la persona que conocimos, que pues, es lo mejor del universo, empezamos a darnos cuenta que pues no es alguien perfecto, como ninguno de nosotros es perfecto, que tiene defectos, entonces ya tenemos que tomar la decisión de amar. Entonces yo les digo, no podemos pasar enamorados toda la vida. Llega un momento en que eso se termina, pero el amor no termina, el enamoramiento termina, pero el amor no termina si nosotros tomamos la decisión de amarnos. Entonces, por eso el Señor dice, ama a tu prójimo. Y tú, incluso en el sermón del monte, el Señor dice, oyeron que fue dicho, ama a tus amigos, pero yo les digo, todos aman a los amigos, aún los impíos aman a sus amigos, eso no tiene ningún mérito. Tenemos que amar también a nuestros enemigos, tomar la decisión
de tomar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos odian. Es lo que el Señor indica en el Sermón del Monte. Entonces el amor a Dios es total, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. También es importante que pues mucha gente dice que es que a los cristianos les lavan el cerebro, ellos los obligan a creer y que la fe, ¿verdad? Entonces, pues ahí eh, no están pensando, no están razonando, sino solo tienen que creer, no pueden pensar. Es totalmente falso. Por supuesto que tenemos que usar nuestra mente, por supuesto que tenemos que analizar, por supuesto que tenemos que leer las escrituras, entenderlas, analizarlas, razonar pues estar convencidos de que lo que ahí dice es la verdad. Porque si nosotros no estamos convencidos que las escrituras es la verdad, ¿cómo vamos a convencer a los demás? Pero para eso necesitamos usar toda nuestra mente, todo nuestro intelecto, todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que tomemos la decisión de amarlo con todo. Y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y esto también, pues, merece alguna aclaración, porque hay quienes dicen, bueno, para poder cumplir en ese mandamiento, primero me tengo que amar yo primero, porque si yo no me amo, entonces no puedo amar al prójimo. Entonces viene una cultura de egocentrismo, ¿va? De amarme a mí mismo primero. Eh, si eso fuera así, entonces el principal mandamiento no es amar al prójimo, sino el principal mandamiento sería amarme a mí mismo. Entonces eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor sabe que nos amamos a nosotros mismos. Por supuesto que nos amamos, por supuesto que buscamos siempre nuestra comodidad, buscamos siempre nuestro beneficio. Entonces, ¿qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Bueno, si a mí me gusta vestirme bien y yo veo un traje que cuesta 100 quetzales o cuesta $100, yo me lo compro y pues me estoy amando yo mismo. Pero si yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, significa que a mi prójimo no le voy a dar lo que ya no me sirve o lo que ya no me queda, sino que entonces yo a mi prójimo también tendría que comprarle un traje de 100 quetzales o $100. Eso significa amar al prójimo como a uno mismo. Si yo voy a un restaurante de lujo y me voy a comer un buen trozo de carne y a disfrutar ahí algo caro, pues a mi prójimo no le voy a dar lo que sobra, o no le voy a dar unos cuantos panes que me quedaron ahí, o un tamal que lo tengo congelado, que no me lo comí para Navidad, entonces ahora se lo voy a dar a mi prójimo. No, amarlo como a mí mismo sería pues llevarlo al mismo restaurante de donde yo voy y que coma lo mismo que yo como. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que Jesús está pidiendo de nosotros. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Eso es lo que significa. Y eso son los mandamientos más importantes. Mateo 5:45 dice, eh, 5:44, 5:43, estamos hablando siempre del Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decían los maestros de la ley en la época de Jesús. Pero Jesús les dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces, los fariseos, para ellos, su prójimo eran los otros fariseos. Pero, por ejemplo, a los samaritanos los odiaban. Eh, los odiaban tanto que, por ejemplo, para ir de Jerusalén
a Galilea o a Capernaum, pues tenían que pasar por Samaria. Y eso les tomaba como 3 días de camino, pasar por Samaria. Pero pues no, ellos decidían rodear Samaria y caminar el doble, 6 días. Preferían caminar 6 días a pasar por Samaria. Eh, si un judío miraba a un samaritano, se cruzaba con un samaritano, escupía en el suelo, como símbolo de desprecio, de odio, de asco, podríamos decir, por un samaritano. ¿Y qué hace Jesús cuando, cuando otro de sus opositores le llega a preguntar eh, qué que es amar al prójimo? Él le pone la parábola del buen samaritano, le dice, un hombre fue asaltado en su camino y lo dejaron tirado ahí herido los asaltantes. O sea que lo de los asaltos no es nuevo, mis hermanos, se da desde la época de Jesús, desde antes. Entonces dice Jesús, pasó un sacerdote y siguió de largo. El equivalente a un pastor, ¿verdad? En nuestra época. Pasó un pastor, digamos, y siguió de largo. Pasó un levita y siguió de largo. Los levitas eran los que servían en el templo, entonces podríamos decir, pasó un diácono, ¿verdad? Un servidor y vio al samaritano y siguió de largo. Perdón, vio al herido, al asaltado y siguió de largo. Pero pasó un samaritano, eso de los que ellos odiaban, ¿verdad? Pasó un samaritano y dice él, le echó aceite, le limpió las heridas, lo subió en su, en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un hotel, podríamos decir, y le dijo al mesonero, aquí te pago por recibir a este hombre y lo que él gaste, a mi regreso te lo reembolso. Y Jesús pregunta, ¿quién es el prójimo? Y miremos que odiaban tanto a los samaritanos que ni siquiera dicen el samaritano, sino dicen el que tuvo misericordia de él. Ni siquiera mencionaron el nombre, porque para ellos fue muy chocante que Jesús les pusiera ese ejemplo de un enemigo que mira a su enemigo ahí tirado y tiene misericordia de él. Pero eso es lo que el Señor pide, eso es lo que el Señor exige, no, no. En la iglesia nos saludamos, nos abrazamos los hermanos y todo, pero podríamos hacer lo mismo con nuestros enemigos. Podríamos hacerlo de esa manera. Recordemos a Jesús en la cruz del Calvario y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que lo habían maltratado, lo habían humillado, lo habían dado de latigazos, lo habían clavado en la cruz, le habían escupido. Perdónalos. Y Esteban, cuando lo están apedreando, en su agonía antes de morir, dice, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado, orando por sus enemigos. Eso es amar al prójimo como uno mismo. Y eso solo se puede hacer si amamos a Dios. Y al amar a Dios y amar al prójimo, pues estamos cumpliendo el resto de los mandamientos. No es que el Señor haya cambiado los mandamientos, no es que el Señor algunos dicen que es que abolió los mandamientos. No, Él dijo, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Él la cumplió en sí mismo. Y Él está dando aquí la clave, podríamos decir, en cuanto a amar a Dios. El pasaje paralelo, Mateo, vamos a ver Mateo 22 que tenemos aquí. Eh, Mateo 22:34 dice, eh, un intérprete de la ley preguntó por tentarle, dice aquí, por probarlo, dicen algunas versiones, pero la verdad es que lo que se interpreta es que él quería probar realmente la, la- la respuesta de Jesús. Como vio que contestaba también, pues tenía un deseo sincero de obtener una buena respuesta. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo con ti mismo. Y el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso dice el pasaje paralelo en Santiago. O sea, de esto depende todo. Y recordemos que el Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Parece fácil,
pero no lo es. Cumplir con lo que el Señor está pidiendo aquí, pues realmente eh, es complicado, mis hermanos. Si no está eh, solo en este pasaje, la primera epístola del apóstol Juan, en capítulo 4 y versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y miren el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso dice primera Juan. Eh, Santiago, el hermano de Jesús, en su capítulo 2 versos 9 al 10 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Aquí está hablando de discriminar, que es algo en que nosotros caemos con facilidad. Discriminar a las personas, tener prejuicios por las personas o porque alguien pues no tiene el mismo estatus que nosotros, no tiene, no piensa igual que nosotros, que pues interpreta de manera diferente, ya lo discriminamos. Y aquí está diciendo claramente que el hacer acepción de personas es un pecado y quedamos convictos de la ley como transmisores. Algo similar dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estamos viendo, vemos varios ejemplos. Y otra vez el apóstol Pablo a los romanos, Romanos 13, 8 dice, bueno, ya creo que lo habíamos leído, no debáis a nadie nada, amaros unos a otros, porque ama al prójimo ha cumplido con toda la ley. Y podemos seguir mencionando muchos pasajes porque se menciona en muchas partes de la ley, pero tampoco el Señor está diciendo nada nuevo, esto ya estaba en el Antiguo Testamento. En Levítico, por ejemplo, estamos hablando, Levítico 19, dice el versículo 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Entonces vemos que pues desde el Antiguo Testamento en diferentes pasajes se habla del prójimo, del pobre, del menesteroso. Creo que habíamos mencionado anteriormente que en Israel la tierra pues era de todos, era común, entonces no habían cercos. Aquí nosotros cuando compramos una propiedad lo primero que hacemos es circularla, ¿verdad? Ponerle ahí malla o pared o lo que sea para que no se entre la gente, ¿verdad? Y no invadan nuestra propiedad. Pero en esta época las cosas no eran así, o sea, los terrenos todos estaban abiertos. Y entonces habían lugares donde pues la gente sembraba, utilizaba la tierra para sembrar, porque recordemos que el pueblo de Israel es eminentemente agrícola. Entonces sembraban su trigo y todo, pero no había cercos. Entonces la gente pasaba y caminaba a través de las siembras de los demás. Entonces por eso la ley decía, cuando vayan a cosechar, no cosechen todo. Dejen algo para el pobre, para que el que pase ahí que pueda comer también. Hay un pasaje donde los discípulos de Jesús pues pasaron por un terreno y empezaron a cortar trigo para comer, ¿verdad? Y los fariseos los criticaron porque era día de reposo y que por qué estaban haciendo eso. Y eso pues nos muestra que pues era libre entrar.
Si había una siembra de lotes, por ejemplo, de maíz, pues podían pasar ahí y cosechar, ¿verdad? Como ahorita nosotros nos metemos a un terreno que está sembrado y cortamos elotes y nos pueden llamar a la policía y meternos presos, ¿verdad? Por estar haciendo ese tipo de cosas, pero en aquella época no era así. Entonces, el amar al prójimo, el ver por el huérfano y la viuda, es algo que estaba estaba en el Antiguo Testamento y esta gente lo conocía, conocían la ley, pero no lo practicaba, no lo hacían así. Y eso es lo que, el Señor Jesús les está diciendo. Amar al Señor con todo implica, utilizar todos nuestros talentos, todos nuestros recursos que el Señor nos da. Si somos buenos para algún trabajo en especial, pues dedicarlo al Señor y dedicar nuestros talentos al servicio en la iglesia. Eh, el Señor es el que nos da todas las capacidades, todos los talentos, todas nuestras facultades, nos las da el Señor. Entonces, lo menos que podemos hacer es hacer todo lo que hacemos como para el Señor, como dice las Escrituras. En Éxodo, cuando el Señor le ordena a Moisés que haga el tabernáculo, que construya el primer tabernáculo, él designa a dos personas, a Bezaleel y a Oliab. Supongo que así se pronuncia. Pero tenemos, que dice, dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. El Señor es el que da todas las capacidades. Como vemos aquí, les dio la capacidad a estos para trabajar las piedras preciosas, para bordar, para coser, para surcir, para trabajar cualquier tipo de arte. Entonces, los talentos que nosotros tenemos o lo que hemos aprendido, eh, si pues nuestro talento es pues cantar, pues obviamente lo vamos a hacer en el templo. Si es tocar en algún instrumento musical, pues eh, también el Señor quiere que lo usemos en el templo. No exclusivamente, pues lo podemos usar obviamente para sobrevivir, para ganar dinero. Si trabajamos la madera, sabemos de carpintería, sabemos de mecánica, sabemos de herrería, qué sé yo, pues en algún momento usar esos talentos para beneficio del pueblo, de la iglesia. Ahí yo conozco congregaciones que entre todos los hermanos construyen un templo, por ejemplo. Hay unos que saben de electricidad, otros que saben de albañilería, entonces ahí se unen todos y ponen sus talentos, ponen sus recursos para el servicio del Señor. Eso es eh, entregarle todo al Señor, todas nuestras facultades, amarlo con todo nuestro corazón, como dice aquí, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el Señor está dando esa respuesta a este escriba, a este maestro de la ley, y el Señor perdón, el escriba le dice, bien dicho, maestro. Se quedó satisfecho con la respuesta, o sea, por eso vemos que su pregunta era sincera. Bien dicho, maestro, le dice. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Y este también reconoce, dice, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas de amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Aquí vemos que sí entendió lo que el Señor le estaba diciendo, porque para la gente de ese tiempo los holocaustos y sacrificios era lo máximo, ¿ah? Era la mayor demostración que se podía hacer
de amar a Dios. Pero estos hacían holocaustos, hacían sacrificios, pero explotaban al prójimo. Eran injustos con sus empleados, los explotaban, discriminaban, hacían de menos a la gente. Entonces, este escriba reconoce que la respuesta de Jesús es la correcta y que eso es lo que se debe hacer y que eso es lo más importante. Y dice el versículo 34, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, por eso decíamos que tal vez fue el único que le hizo una pregunta inteligente y que entendió, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Pero esto es importante aclararlo también, porque el Señor no le dice, bueno, ya te salvaste, ¿verdad? Ya lo hiciste. No, no estás lejos, pero le faltaba algo a este escriba, porque no sabemos qué pasó con él después, no sabemos si siguió creyendo en Jesús y cuando vio el sacrificio de Cristo, pues reflexionó realmente y creyó en él, como el caso de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y Nicodemo reconoció a Jesús y le dijo, esto tiene que ser de Dios, porque alguien que no viene de Dios no puede hacer las cosas que tú haces, los milagros que tú haces. Nicodemo creyó en él siendo fariseo. Entonces, estaba cerca, pero le faltaba un pequeño detalle para llegar. Y que es, pues, lo que nosotros sabemos, es seguir a Jesús, realmente decidir servirle, creer que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero aún eso no es suficiente, aún creer todo eso no es suficiente. Necesitamos amar a Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿será que podemos? ¿Somos capaces de cumplir lo que el Señor pide de nosotros? ¿Somos capaces de cumplir lo que Él dijo en el Sermón del Monte? Él dijo, si alguien bueno, oyeron que fue dicho no, no adulterarás, pero yo les digo, si miran a una mujer con codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, pues, el hombre como hombre ve a una mujer bonita, ve a una mujer atractiva y le llama la atención. No, no podemos hacer lo que hacían los fariseos, los sangrientos que les decían, ¿verdad? Que se vendaban los ojos para, según ellos, para no ver eh, pues al sexo opuesto y no pecar, entonces se chocaban contra las paredes y contra todo y vivían sangrando, ¿verdad? Porque habían llegado a ese extremo. Pero aún así, podían no ver, pero en su mente podrían desear y podrían pecar. Entonces, es complicado eh, el poder llenar el estándar que el Señor pidió de nosotros. Dijo, ustedes han oído que dice no matarás, pero yo les digo que cualquiera que le dice a su hermano necio o fatuo ya es culpable de juicio. ¿Quién de nosotros no le ha dicho a otro tonto, o bruto, o estúpido, o algo por el estilo? El Señor, ya eso te hace culpable de juicio. Entonces, mis hermanos, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas y esa fue la razón por la que Jesús dio su vida 4 días después, en la cruz del Calvario. Porque a pesar de que nosotros no somos capaces de cumplir con lo que las escrituras dicen. No somos capaces de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No somos capaces de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella, que fue lo que Jesús dijo. No somos capaces de cumplir con el nuevo mandamiento que el Señor Jesús amado los unos a los otros como yo los he amado. Nosotros no podemos amar a nadie como Jesús nos ama a nosotros. No se puede. Pero a pesar de eso, el Señor dio su vida en la cruz y nos justificó por su gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera muerto Jesús en la cruz del Calvario, si no hubiera dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros no podríamos ser llamados justos. Pero ahora el Señor nos justifica. Nos trata como si fuéramos justos.
Nos trata como que si pudiéramos cumplir la ley. Nos trata como que si pudiéramos hacer todo lo que el Señor estipuló en el Sermón del Monte, en su palabra, en los evangelios, en su ministerio. Así nos tratan, como que estuviéramos justificados. Tenemos paz con Dios, vivimos en paz con Dios, por su pura gracia, por su pura misericordia, por la fe. Y entonces lo menos que podemos hacer es intentar amarlo y el Espíritu Santo sobre nosotros pues nos va a ayudar a que podamos hacerlo, pero necesitamos tomar la decisión de amar, tomar la decisión de ponerlo por sobre todas las cosas. El joven rico que mencionamos en la historia, él dijo, yo desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Yo les decía en esa oportunidad, ¿qué daría yo? Porque el Señor me dijera, una cosa te falta, me faltan todas, pero a este joven rico le dice, una cosa te falta. Deja tus bienes, deja todo lo que tienes. Dalo a los pobres y sigue. Y el muchacho no pudo, entonces el Señor ahí le mostró que realmente no estaba guardando todos los mandamientos, porque no amaba a Dios por sobre todas las cosas, amaba a sus riquezas y sus riquezas no lo dejaban amar a Dios. Eh, tenía dioses ajenos delante de él, tenía dioses, tenía ídolos a los cuales servía, que eran sus bienes. Porque hermanos, todo lo que nos impide seguir a Jesús, todo lo que nos impide servir a Jesús, todo lo que nos impide tener a Jesús en primer lugar es un ídolo, es un Dios ajeno. Aunque sea bueno, aunque sea nuestra familia, aunque sea nuestro trabajo, aunque sea, qué sé yo, si nos impide amar al Señor, si nos impide seguir a Jesús, está por encima del Señor y entonces no estamos cumpliendo ni el primero, ni el segundo, ni ninguno de los mandamientos. Tenemos que tomar la decisión de ponerle al Señor. El que ama padre y madre más que a mí no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y el que me ama a mí, mi Padre lo amará. Ahí Jesús está diciendo, yo soy Dios, porque el que ama padre y madre más que a mí no puede ser mi discípulo. O sea, no hay nada que podamos eh, poner por encima de Dios. Él quiere o todo o nada. Él tiene que ser la prioridad. Y pues a lo mejor no estamos lejos del reino de Dios y si eh, pues tratamos de hacer las cosas bien, ¿verdad? De adorar, de servirle, pero nos puede faltar el tomar la decisión realmente de entregarnos todo a Él. Hay una canción, perdón, un himno que dice, yo me rindo a Cristo. Ya no mucho cantamos esos himnos viejitos, ¿verdad? Pero dice, yo me rindo a Cristo, yo me entrego a Él. Seguramente lo han oído y de eso se trata. Yo me rindo todo a Cristo, dice. Todo, todo nuestro ser debemos rendirlo, todo nuestro ser en sus manos, todo nuestro ser para servirle. Como ya dije, la totalidad de nuestras capacidades, de nuestro talento, de nuestras facultades, de nuestros dones para el servicio del Señor. Nos sirven a nosotros para sobrevivir, para tener una mejor vida, para tener recursos, para mejorar nuestra economía, pero también para el Señor, hacer todo como para el Señor. Eso fue una de las cosas que contribuyeron a todo lo que pasó después de la reforma, ¿verdad? La revolución industrial y todo ese tipo de cosas, porque una de las cosas que Lutero hizo fue trasladar la, la Biblia a la lengua del pueblo, al lenguaje del pueblo, para que todo el mundo tuviera acceso. Y cuando todo el mundo empezó a tener acceso, vieron pasajes como esto, que hacer todo como para el Señor y no para los hombres, su eficiencia mejoró, su trabajo mejoró, porque lo empezaron a hacer como para el Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, nuestro trabajo lo hacemos mejor. Aunque nos caiga mal nuestro jefe, pues no estamos trabajando para nuestro jefe, estamos trabajando para el Señor y vamos a hacer las cosas bien. Aunque nos ataquen los compañeros de oficina, aunque nos paguen mal, pues estamos trabajando para el Señor y no para los hombres. Entonces,
Eso es lo que el Señor dice en este pasaje y dice, desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Aquí, pues, dejó callados a todos pues vemos que al final alguien le hizo una buena pregunta, una pregunta inteligente, una pregunta sincera y él la contestó y con eso terminó de callar a todos. Después, bueno, vamos a ver en los pasajes más adelante que pues él advierte de cuidarse de la hipocresía de los demás, ¿verdad? De los fariseos, de los escribas y de todo. eh, y cómo él pues va a demostrar por medio de las escrituras también que él es Dios. Aquí ya él está diciendo claramente con sus respuestas que Él es Dios, y eso era lo que no podían soportar, lo que no pudieron soportar estos personajes, y por eso, pues al final lo llevaron a la cruz. Entonces, pues ya nos, nos abarcó el tiempo, pero eso es lo que tenemos para el día de hoy. Así que, pues la semana entrante vamos a seguir con el día martes, ¿verdad? Que fue tan complicado, pero a la vez un martes de victoria para el Señor, porque Él logró, pues, contestar correctamente a todos sus adversarios y eh, mantener el control, como dijimos anteriormente. Muy bien, qué alegre tenerlos aquí, eh, constantes siempre, hermana Margarita, hermana Mónica, hermano Manuel, hermana Silvia, hermana Karina, Lorena, Emi, hermana Nuri. Ahí está la hermana Gise, también, hermana Carol, tenemos siempre a la hermana Nuri, hermana Gise desde California, y pues siempre están puntuales y fieles a la enseñanza. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, pues siempre dejamos un tiempo, aunque no preguntan mucho ustedes, pero pues yo, yo siempre les dejo tiempito para dudas, para preguntas o para aportes. Ustedes también conocen las escrituras, también pueden aportar, de repente se me escapó algo, pueden aplicar algo o dar algún testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas con su palabra. Así que, por favor, eh, el tiempo es de ustedes. Pues muy lindo el estudio, hermano. Sí, realmente a veces tenemos personas que uno no las ama como el Señor nos pide que los amemos, ¿verdad? Y lo que hacemos es solo alejarnos un poco, pero hay que buscar a esas gentes y que vean el amor del Señor en uno, ¿verdad? Sí, es Ese es confirmación de algo muy precioso que el Señor nos ha mandado a hacer. es la mejor forma de evangelizar, ¿verdad? Cuando Sí, nuestro bien testimonio, precioso, sí. nuestra vida, nuestro amor por el Señor. Sí, por el prójimo. Gracias, hermano. Muchas gracias, sí. Gracias, hermano Walter. Siempre quedamos desafiados, ¿verdad? A poder seguir las instrucciones de Jesús, que nos dejó un mapa de vida y realmente no lo cumplimos, ¿verdad? Pero estamos desafiados a hacer su voluntad y a ser mejor cada día. Que Dios lo continúe bendiciendo y gracias, ¿verdad? Por todo. No, gracias a ustedes, hermanos, por su constancia siempre. Eso me motiva a seguir con esto. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, si no, los dejo descansar. Gracias, hermano Manuel, por su comentario. Seguimos la próxima semana, entonces, hermanos. Que Dios me los guarde, los bendiga, los mantenga con bien Sí, y, y gracias, sí. constantes en el Igualmente. aprendizaje. Sí. Que descansen. Feliz Buenas Feliz noche. noche. Feliz noche a Feliz todos. noche. Feliz Cuídense. Buenas noche, noches Dios a los bendiga. todos. Todos, Buenas noches. bye. Que Bye, bye. descansen. Bendiga. Buenas noches a Sí. Dios les todos. bendiga. Gracias, Buenas Amén. hermano noches. Walter. Sí.